secreto que estamos atravesando uno de los momentos más difíciles que jamás hemos visto y hemos vivido en lo que tenemos de esta generación. Tal vez el hermano más adulto que se encuentra conectado, estoy segura que puede testificar que nunca ha visto una vivencia de estas tan difícil y tan extrema. Es una realidad, es una lamentable situación actual que no podemos eludir, no podemos, como dicen por allí, tapar el sol con un dedo, sino que necesitamos estar enterados de nuestra situación, es nuestra responsabilidad y como tal tomar las medidas, tomar las precauciones y poder hacerle frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo ahorita. Cifras registradas actualmente de contagios de esta terrible plaga que para todos es de su conocimiento, más de 3 millones de habitantes en todo el mundo ahorita están batallando entre su sanidad y entre perder su vida, ¿verdad? Eso lo conocemos todos. Más de 260,000 personas en todo el mundo han perdido la vida. Ha sido una masacre lamentable y muy dolorosa. Y bueno, aunque podemos sacar cosas muy positivas de esta situación, pues la concientización que el ser humano ha tenido en muchos aspectos de su vida, la higienización, el cuidado personal, incluso la parte del cuidado al prójimo, esa solidaridad que Dios nos ha mandado a tener desde el inicio, ha sido puntos a favor, pero pues no podemos negar que ha sido una terrible y dolorosa tragedia de la humanidad. Y como yo no estoy aquí para acentuar lo que ya sabemos, ni para traer noticias negativas, sino por el contrario, traer una bendición al pueblo de Dios. Quiero contarles que tomando como base esta ineludible situación que estamos viviendo, quiero hablarte de un Dios que en medio de las situaciones difíciles de la vida y que en medio del dolor, del desasosiego, de la tristeza, de la desesperación y del desánimo que producen una situación como esta, vemos a un Dios que está interesado, y escúcheme esto, está interesado en la salud emocional y espiritual de su pueblo. Él está interesado en que nosotros, en que tú y yo podamos tener las armas en nuestras manos para enfrentar esta y cualquier otra situación. En la iglesia en Santa Ana, durante todo este tiempo de hacinamiento, hemos escuchado una palabra de Dios tremenda que ha tenido, se los he comentado a los hermanos, ha tenido un hilo conductor en el que hemos visto a un Dios que nos habla de ánimo, que nos habla de esperanza, que nos habla de echar fuera el temor, un Dios que nos habla de sacar afuera los obstáculos que nos paralizan, nos ha hablado de la ansiedad y nos ha hablado en muchas ocasiones de textos de fortaleza. Allí está Isaías, no temas, no desmayes. Y una y otra vez Dios se hace presente para intervenir en la salud espiritual y emocional del pueblo de Dios. Y es por eso que en esta hora, pues todavía no estoy enseñando, pero sí me parece que es necesario eh, comentarles el por qué elegí el texto bíblico y el tema que hoy les quiero presentar. El tema que hoy, con la ayuda del Señor, me he permitido investigar y el Señor me ha regalado para la Iglesia del Señor en San Rafael y también en Santa Ana, la he titulado Venciendo el desánimo. Y me he fijado en un texto bíblico que todos conocemos muy bien y está en el Salmo 23, que si ustedes gustan pueden ir de una vez buscándolo. Igual voy a proyectar unas imágenes allí para mejor entendimiento.
Pero el objetivo de esta enseñanza, amado hermano, que me escuchas en esta hora, es que podamos entender esta situación y de una manera inteligente tomar las cartas en el asunto y que podamos entender nuestros sentimientos, el sentimiento, como les digo, del temor, de la ansiedad y en este caso del desánimo, que es el enfoque que quiero darle. Pero además de eso, como les dije, no soy portadora de malas noticias, sino de buenas noticias. Entonces quiero hablarle de cómo podemos combatirlo, cómo podemos vencer ese desánimo que por naturaleza tiene que venir, porque el que no tenga o haya experimentado ese sentimiento, pues entonces no sé si está viviendo en el planeta Tierra en el que estamos viviendo en este contexto todos los días, hasta que podamos abrir nuestras puertas y salir nuevamente a retomar nuestra vida. Sentimos temor, sentimos ansiedad, sentimos desesperación y sentimos desánimo. Pero ante eso, hoy les voy a presentar a un Dios que proporciona una solución y esa solución está al alcance de todos nosotros. Amén. Así que ese es el objetivo de esta enseñanza, amados hermanos, y yo espero en el nombre de Jesús que sea de mucha edificación para tu vida personal y tu vida familiar. Les invito entonces para que abramos la palabra del Señor en el texto que ya les había mencionado y es el Salmo capítulo 23 y el versículo 4. Allí está proyectado y yo pido por favor que si lo ven allí, alguien abra el micrófono, tal vez la hermana Hazel, y me diga amén, para yo saber que están teniendo un recibimiento visual de la información. Amén. Gracias, hermano José. Venciendo entonces el desánimo. Leemos toda la palabra en el nombre de Jesús. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, hablando del Señor, estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor Jesús. Quiero compartirles una historia que algunos hemos escuchado desde nuestra niñez y se titula Huellas en la arena. Y esta historia narra que en una noche alguien tuvo un sueño y soñó que estaba caminando por la playa tomado de la mano del Señor. En el sueño miraba al suelo y veía que mientras caminábamos, dos pares de huellas iban quedando en la arena. Unas eran las mías y las otras eran del Señor. En el sueño también miraba al cielo y veía que como en una película pasaban escenas con imágenes y que estas imágenes se veían reflejadas muchos momentos de mi vida. Cada imagen mostraba un momento diferente, momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de éxito y de triunfos y también momentos difíciles de enfermedades y fracasos. Me sorprendió ver cuántas cosas había vivido en mi vida. Noté que cada vez que aquellas escenas pasaban, se iban grabando los dos pares de huellas en la arena, lo que me mostraba que el Señor caminaba fielmente junto a mí en cada momento de mi vida. Pero de repente, justo cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas, y realmente me sorprendió lo que vi. Muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de huellas en la arena y me desconcertó saber que eso sucedía precisamente en los momentos más difíciles de mi vida.
triste, perturbado y muy decepcionado, le pregunté entonces al Señor, Señor, cuando resolví seguirte, tú me dijiste que andarías conmigo fielmente, pero veo que a lo largo del camino y que durante los peores momentos de mi vida solo hubo un par de huellas en la arena. Realmente no comprendo por qué tú me dejaste solo en los momentos en que yo más te necesitaba. Entonces él, con su mirada tierna y compasiva, me contestó, querido hijo, mi amor por ti es infinito, es fiel y es verdadero. Te lo prometí y jamás te abandonaría, ni siquiera en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando viste un par de huellas en la arena, fue justamente allí donde te llevaba cargado en mis brazos. Gloria al Señor Jesús. Quisiera preguntarte en esta hora, ¿cuántas veces a ti y a mí no nos ha pasado igual? ¿Cuántas veces en los momentos en los que llegan los problemas y las angustias de la vida, cuando llegan las dificultades y las enfermedades que inevitablemente tarde o temprano tienen que llegar? Cuando llegan momentos como el que hoy estamos viviendo en la actualidad, de caos, de desesperanza, de enfermedad y de muerte, nos ataca la melancolía y la duda, y tal vez en silencio o en voz alta cuestionamos a Dios diciéndole, Señor, ¿por qué me dejas solo en los momentos en que más te necesito? ¿Por qué siento este desánimo y esta desesperanza en mi vida? Porque si yo te sirvo, si yo vivo para ti, me pasa esta situación tan terrible? ¿Cuántas veces esta mente no nos traiciona, haciéndonos dudar de la fidelidad, de la bondad, de la justicia de Dios, simplemente porque estamos viviendo un momento difícil? Yo no sé tú qué me vas a contestar ante esas preguntas, pero yo sinceramente en lo personal, a título propio, puedo responder que sí, es cierto. Me ha pasado y muchas veces, porque sentirse mal, sentirse agobiado, sentirse angustiado, sentirse desanimado es una respuesta natural del ser humano ante los momentos y las situaciones difíciles que tiene la vida. No es un pecado. Tenemos permiso de sentir. No va en contra de la fe. Es algo que Dios nos ha venido hablando al pueblo de Dios. Es natural del ser humano sentir estas preocupaciones y estos estados de ánimo. El tema es que el desánimo no es un asunto espiritual. Es una condición que todo ser humano en algún momento de la vida tiene que vivir, porque ¿qué cristiano no tiene problemas? ¿Qué cristiano está exento de las situaciones difíciles de la vida? Le pasó a Josué, le pasó a Elías, le pasó a Noemí. Tantas personas en la Biblia que están registradas se han sentido cansados, angustiados y hasta desanimados. Y nos puede pasar a nosotros en este momento. El punto de esta situación es cómo vivimos esos altibajos en nuestra vida, cómo los estamos enfrentando, cómo los estamos viviendo, cómo estamos reaccionando ante este momento de presión. Recordemos con lo que le pasó al pueblo de Israel. Allí hay una imagen que quiero que ustedes noten. Es el pueblo de Israel allí en el desierto recogiendo maná. Y el primer día gozaron del maná, el segundo día, el tercer mes, el quinto mes, pudieron disfrutar del alimento espiritual que venía del cielo.
pero cuando ya estaban tal vez cansados y ese sentimiento y ese estado de ánimo humano comenzó a salir en ellos, imagínense lo que narra el capítulo 21 de Números, allí está proyectado. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otra versión dice: pues no hay pan ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¡Guau! ¡Qué expresión tan fuerte! El pueblo de Dios. Qué triste ver cómo en un momento de desánimo, de cansancio, de desesperación, el pueblo despreció un alimento tan divino y sublime que literalmente bajó del cielo. Entonces, hermanos, el peligro del desánimo no es sentir el desánimo en sí, sino caer en un estado de murmuración en contra de Dios, en contra de su iglesia, en contra de lo que viene de la mano de Dios. El peligro está en que caemos en la duda, en la desconfianza, en el inconformismo, en la insatisfacción ante todo lo que Dios nos ha dado. Todo nos parece poco, nos olvidamos fácilmente de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por nuestras familias y por nosotros mismos. Nos volvemos ingratos, inconformes. Nuestra forma de hablar cambia, nuestras actitudes se tornan toscas y rudas. Dejamos de ser esa fuente de agua dulce para convertirnos en esa fuente de aguas amargas y nos convertimos en seres humanos regañones, gruñones, malhumorados y hasta maldicientes. Dejamos de ser esos radiantes luminares y comenzamos a vivir una vida cristiana tediosa, pesada. Nada nos parece bien. Todo le vemos el pero. Es que el pastor, es que la iglesia, es que el hermano, es que el virus, es que la escasez. Con nada se nos queda bien. Todo nos cuesta, nos da pereza congregarnos aún con la facilidad que nos permite una transmisión en la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa. Nos volvemos perezosos para leer la palabra, para oírla, para vivir en santidad. Todo eso ya se convierte como en grandes e inalcanzables gigantes. Y como consecuencia, por supuesto, tristemente, de un maravilloso privilegio, el servicio a Dios se convierte en una carga, en una obligación, incluso en una profesión o en una liturgia que hemos aprendido. Mire la gravedad de no saber manejar este tipo de sentimientos en nuestras vidas. Así que, hermanos, el desánimo es una condición, es un estado de ánimo que con diligencia tenemos que aprender a enfrentar y a manejar sobriamente, con altura y con madurez, y aún más nosotros, los hijos de Dios, siendo los representantes número uno de su reino. Así que los ojos están puestos en nosotros, la sociedad tiene los ojos puestos en los hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo está nuestro semblante? Es una realidad. Así que, hermano, es algo que tenemos que prestarle atención en esta hora y analizarnos, hacer un alto en el camino y reflexionar cómo estoy actuando frente a esta situación mundial. Y quiero darte la clave en esta hora para que no solamente tú te sientes allí sosegadamente a reflexionar en tu manera de actuar, sino que además de eso tú puedas atacar y contrarrestar esta grave situación que se está presentando en los hijos de fe, en los hijos de Dios. Y quiero darte
3 pasos en esta hora, 3 claves, y ojalá allí tomes nota. Y te vas a dar cuenta que van a servir grandemente para tu vida y que van a ser instrumentos, herramientas, que si tú las pones allí en práctica cada día de tu vida, tú vas a lograr llevar esta situación con altura, poder salir avantes, victoriosos, llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú estás interesado en conocer cómo lo puedes lograr, te invito entonces a que tomes nota del paso número 1. Y el paso número 1 lo he titulado desahogarnos con Dios. Allí ustedes ven la frase proyectada y si ven, está compuesta la palabra desahogarnos por 2 frases, por 2 palabras compuesta y habla de ahogarnos y es un estado de muerte, pero esta solución que nos ofrece el Señor nos hace salir de ese ahogo, ¿sí? Es algo sencillo, es algo fácil, pero que por ahí dicen algunas personas que nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, ante una situación de esta magnitud, algunos ya están ahogándose y que el Señor nos ayude en esta hora a tomar las medidas para nosotros no ahogarnos en este problema. Así que la primera es desahogarnos con Dios. Y es que sucede que cuando abrimos nuestro interior y cuando sacamos verdaderamente lo que siente nuestra alma, y yo sé que muchos hemos vivido esta experiencia allí en la soledad de nuestra habitación, en ese momento, en ese espacio especial donde buscamos a Dios y experimentamos cuando vamos a Dios y comenzamos a hablarle y a desahogarnos, experimentamos como esa liberación, ¿verdad que sí? Sentimos como un descanso, sentimos como un alivio y comenzamos a respirar como tranquilidad, ¿verdad que sí? Y quiero contarte que eso le pasó a Ana, la madre de Samuel. Mira lo que dice ese pedazo de este versículo, 1 Samuel 1:10. Dice que Ana oró a Jehová y lloró largamente. En otras versiones dice desconsoladamente, amargamente. Ella no miró el reloj, ella no miró la intensidad de su oración. La palabra dice lloró largamente, amargamente. Es decir, en otras palabras, ella se desahogó. Fue a la presencia del Señor y abrió allí su corazón y le puso su queja y lloró largamente sin pensar en los que estaban allí a su alrededor. Y ella dice la palabra que cuando el sacerdote la vio allí a través del sacerdote, Dios le envió la palabra y la respuesta. Y miren lo que dice el versículo 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y sucede que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, Dios nos da la respuesta. Por lo menos no tal vez en ese momento, pero sí logramos desahogarnos. Y posterior vendrá la respuesta o en ese mismo momento, eso ya es situación de Dios. Pero lo más importante es que en el versículo 18, mira lo que dice. Ana regresó a comer y dejó de estar triste. Y es porque hablar con nuestro Señor nos hace descansar, nos quita la carga, nos hace dejar atrás el pesimismo, la tristeza, el desánimo y comenzamos a verle el sentido y el propósito real de las cosas. Comenzamos a pensar como hijos de Dios, llenos de fe, llenos de confianza y de optimismo. Así que cuando tú sientas que las fuerzas se te acaben, que el mundo se te viene encima, yo te aconsejo, paso número 1, cierra tu puerta, entra a tu aposento y desahógate con Dios. No te desahogues con tu mamá, con tus hermanos, con tu amiga de confianza. Desahógate con Dios, porque en Dios encontramos la solución a todas
nuestras dificultades y nuestras angustias. ¿Cuántos me siguen? Levanten la mano y digan amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Seguimos con el segundo paso. Está allí proyectado. Retirarse a oír la voz de Dios. Suena como lógico, ¿cierto? Por supuesto. Pero es que desahogarse no es lo mismo que oír la voz de Dios. Desahogarme es lo que decía ahorita el hermano José. Yo entrego a Dios, yo abro mi corazón, yo entrego mis cargas a Dios. Pero el paso número 2 es la respuesta que Dios tiene hacia mi vida y hacia esa situación. Y para esto es necesario que recordemos este conocido versículo que está en Romanos 10, el verso 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que el corazón se desanima fácilmente y si no lo alimentamos constantemente con las promesas de la palabra de Dios, si no leemos su palabra, si no oímos su voz, nuestra fe comienza a debilitarse y puede llegar a morir y quedar vulnerables ante el desánimo y se cumple lo que dice, nos ahogamos en los problemas. Pero por el contrario, cuando leemos su palabra y esa palabra entra por el oír a nuestras vidas, entonces comenzamos a comprender las promesas de Dios, a recordarlas en nuestras vidas. Aquellos versículos que están allí guardados en nuestra mente comienzan a venir allí en el momento en que más los necesitamos y comenzamos a encontrarnos con esos versos que Dios nos ha dado todas estas semanas. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y comienzan esos versos a venir a tu mente y la respuesta de Dios allí en tu vida y te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aunque pases por los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es allí cuando esa palabra comienza a recobrar en nosotros el aliento y a nutrir nuestra fe. Y pasa algo allí milagroso. Y es que comenzamos a entender que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y milagrosamente comenzamos a recordar lo mucho que Él nos ha dado y a valorar las innumerables bendiciones y regalos de Dios que durante la etapa del desánimo ignorábamos o despreciábamos como el maná. Pero cuando empezamos a tener ese contacto es con la voz de Dios, entonces es allí cuando comenzamos a valorar lo que Dios nos ha entregado y comienza a haber en nosotros esa gratitud que es la que abre las puertas de la bendición. Y comenzamos a valorar los regalos de Dios, la vida, la salud, la familia, las cosas materiales y ni se digan las espirituales, la paz, el gozo, el privilegio de ser sus hijos, de servirle, la certeza de la salvación, lo que antes tal vez teníamos por menos, ahora toma un gran valor en nuestras vidas. Así que esto es como milagroso. Esto es algo que tal vez todos conocemos, es algo muy sencillo, tal vez lo hemos escuchado desde siempre, pero cuando esto cobra este valor en nuestra vida y ponemos esta palabra en práctica, es allí cuando comienzan a suceder cosas extraordinarias y maravillosas en nuestra vida. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. Paso 1, desahogarnos con Dios. Paso 2, retirarse a oír la voz de Dios. Y paso número 3, mírenlo allí, descansar en Dios. Descansar en Dios. En los momentos de desánimo necesitamos fortaleza, ¿verdad que sí? Y quiero contarte que la fórmula para recibir la fortaleza está en descansar, no está en ejercitarse, no está
en hacer otro tipo de actividades, está en descansar. Porque hago énfasis en esta palabra. Mire lo que dice allí proyectado. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y descansar no significa solamente decir, Señor, yo en ti confío, yo sé que tú harás, yo sé que no me vas a dejar. Las palabras que normalmente pronunciamos tal vez de boca para afuera, y le decimos, Señor, yo sé que vienen a ti los que están cargados y turbados y yo os haré descansar, y recitamos la palabra, alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza, pero de aquí para allá la estamos hablando, pero por otro lado, por el lado interno, estamos preocupados, estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos con cara de preocupación, la comida ni nos pasa, el sueño se nos quita, y esto revela verdaderamente que yo no estoy descansando en Dios. Esto revela que yo no estoy entregando mi confianza al Señor, porque mis labios confiesan algo, pero mis acciones dicen totalmente lo contrario. Así que, hermanos, debemos unir nuestras palabras con nuestras acciones y entender que descansar significa dejar de pensar en el asunto con preocupación, con tristeza, con ansiedad, con impaciencia, y esperar confiada y tranquilamente en la voluntad de Dios. Y quiero decirte que ese es el descanso que al Señor verdaderamente le agrada. Al Señor le agrada que cuando estamos en quietud, ahí es verdaderamente donde lo estamos honrando. Verdaderamente es allí cuando sin palabras le estamos demostrando que realmente sí estamos satisfechos y sí estamos seguros de caminar cargados en sus brazos. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? Alabanzas al Señor Jesús. Yo te invito a que descanses en Dios. Yo te invito a que interiorices esta palabra en tu vida y que tú puedas darle la honra al Señor, no con cánticos, no con otras acciones, sino con el reposo de confiar en un Dios que es soberano y que te va a dar la respuesta a todas las inquietudes de tu vida, y que no hace otra cosa más que llevarte en sus brazos cargado. Quiero finalizar esta meditación con el versículo que iniciamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y quiero que con este texto tú recuerdes que a pesar de los momentos más difíciles y desoladores que lleguen a tu vida, a pesar de que nos embarguen las luchas y las pruebas que a veces son inexplicables y que son inevitables como esta, nunca, por favor, nunca te olvides que el Señor siempre está a tu lado, allí como aquella imagen que estamos viendo. Ten la certeza de que Él siempre camina contigo, que le interesa lo que te pase, que no existe nadie en este mundo que te conozca mejor que Él y que entienda la profundidad de tus sentimientos, de tu dolor y de tu angustia, y que en tu corazón, en estos momentos difíciles que estamos atravesando, no son desconocidos para Dios. Hermanos, estamos ante un Dios que se complace de escucharnos, que nos ama con un amor que es verdaderamente incomprensible, que no se cansa de caminar a nuestro lado y de permanecer fiel aún en medio de nuestra infidelidad.
Estamos ante un padre amoroso, un amigo incondicional, un esposo tierno, un compañero fiel, un cómplice absoluto en el que siempre podemos descansar y caminar confiados en que siempre irá llevando nuestras vidas cargados en sus brazos. Y en esta hora yo quiero hacerte una invitación y me gustaría que cerraras allí un momento tus ojos, porque yo sé que Dios está haciendo algo hermoso y poderoso. Alguien seguramente tiene un desasosiego, una situación de ansiedad, una situación de desánimo allá en su vida, y por eso el Señor me dirigió a compartir con ustedes esta enseñanza que sabía que la estaba necesitando el pueblo de Dios. Yo quiero que en esta noche aprendamos a través de esta enseñanza a enfrentar los momentos difíciles y los problemas de la vida, pero no solos, sino tomados de su mano. Que a pesar de que lleguen las tormentas y las tempestades, podamos confiar reposadamente en Él. Me gustaría preguntarte y que meditaras en estas preguntas. ¿Cómo enfrentas los momentos de adversidad en tu vida? ¿Cómo estás viviendo esta situación que hoy nos embarga a todos? ¿Acaso a causa de los problemas que han llegado en estos últimos tiempos, has murmurado en contra de Dios? Tus palabras, tus acciones, tu manera de hablar y de vivir concuerdan con la paz y el optimismo que debería reflejar una vida cristiana, un verdadero hijo de Dios. Medita allí y contéstate. ¿Logras con tu conducta que otros exalten a Dios o por el contrario blasfemen el nombre santo de Dios? ¿Acaso en lugar de ir y desahogarte en la presencia de Dios, buscas descanso a través de otras cosas, de otros pasatiempos, y te vas incluso a quejarte con familiares, con amigos y con cosas que parcialmente te pueden resolver tus problemas? ¿Por qué no hablas con Dios por un momento, hermano? Allí que estás, Iglesia del Señor en Santa Ana, Iglesia del Señor en San Rafael. ¿Por qué no le pides esta noche al Señor que te ayude? ¿Por qué no clamas a Él y le pides que derrame sobre ti sabiduría para aprender a manejar tus emociones y tus problemas? ¿Por qué no le pides que el Señor derrame sobre ti calma, paz, sobriedad? ¿Por qué no le pides que te ayude a vencer tus miedos, tus temores, tus angustias, tus desasosiegos, tus desesperanzas y tus desánimos? ¿Por qué no le pides en esta noche que Él fortalezca tu fe y te ayude a crecer y a creer en su fidelidad y en su benignidad que tiene con nosotros cada día con su misericordia? Yo te invito a que hoy tú hagas un firme propósito de esforzarte para recurrir a Él y a su palabra en estos momentos de fatalidad y le des el primer lugar que ciertamente Él merece. Allí con tus ojos cerrados vamos a orar y vamos a decirle que nos ayude. Si alguien necesita una oración especial, allá levante su mano en su casa, que este es el altar de Dios, este es el altar que abrimos normalmente en nuestros templos. Aquí se está abriendo este altar y yo creo firmemente que Dios está derramando su favor y su ayuda a favor de alguien que lo está necesitando. Ora conmigo, pastores, oren conmigo, hermanos de fe, oren conmigo en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta noche, Dios mío, hemos entendido que estás interesado en nuestra salud espiritual. Señor, hemos entendido que somos los ejemplares, Señor, de tu reino aquí en la tierra, y cómo nos comportemos es de suma importancia para ti, Señor.
Hemos entendido que tu palabra, que tu evangelio debe vivirse con altura, con sobriedad, Señor. Oh Dios mío, y que aunque lleguen los momentos difíciles que están permitidos, Señor, en nuestras vidas, podamos, Señor, con sabiduría e inteligencia, hacer, Señor, lo conveniente, ir a tu presencia, desahogarnos allí, escuchar tu voz, tu respuesta y descansar sosegadamente en que tú, Señor, harás. Oh Dios mío, tu palabra dice que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios mío, ayúdanos a reposar en tu quietud. Señor, a entender que tú eres un Dios, Señor, poderoso y que tienes el control de todas las cosas en nuestras vidas. Señor, es un voto de fe que hacemos tu pueblo y en esta noche, cada persona que nos está escuchando, Dios mío, oh Dios Todopoderoso, yo te pido por ellos que les ayudes y que les bendigas, Señor, y que nos ayudes a creer que tú estás con nosotros, caminando, Dios mío, cargándonos en nuestros brazos, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria por tu amor, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Amén y amén. ¿Le parece, hermano José, si cantamos un coro que nos ayude en esta hora? Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela volver a el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Hay esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela volver a el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Hay esperanza cuando no puedas seguir. Cuando mi mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús por su palabra. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Amén.
Y qué bueno sería que siempre recordemos estos 3 pasos, estos 3 puntos, amén, que no se nos olviden. El primero, desahogarnos con Dios, refugiarnos en Él. ¿Qué mejor refugio que nuestro Dios? Amén. El segundo, retirarnos, correr, ir a buscar, a oír la voz de Dios. Amén. Y el tercero, descansar en el Señor. Amén. Descansar en Dios. Amén. Entonces, gracias damos al Señor por su bella palabra, por usar de una manera tan especial la vida de nuestra hermana Consuelo. Y qué bueno podernos ver, amén, poder compartir y motivarnos, animarnos los unos a los otros, amén. No importando las barreras, no importando los obstáculos. Lo importante es que podemos sentir al Señor, que el Señor nos habla, que el Señor escucha nuestro clamor, amén. Y que como pueblo del Señor estamos unidos, amén. Clamando, orando los unos por los otros, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Entonces, amén, amén. No, muchas gracias a la hermana Consuelo por dejarse usar por el Señor, tremenda palabra que nos ha regalado. Y bueno, hermanos, Él es el que quita el desánimo de nosotros, amén, Jesucristo. Hay que refugiarnos en Él solamente, amén. Sí. Entonces, hermanos, les invitamos a que desactiven su micrófono para que saluden, amén, los hermanos de Santa Ana con los hermanos de San Rafael. Si hay hermanos que se conocen, pues